Muy bien, ya se está grabando la sesión del día de hoy para que me puedan ayudar también dejando un mensajito en el chat para que se guarde como su hora de entrada. Recuerden activar sus cámaras y desactivar sus micrófonos. Ahí creo que ya no se escucha tanto ruido del ambiente aquí conmigo. Pero igual si no me escuchan bien, ahí me dicen para acomodar bien el audio. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar para aprovechar bien nuestros 40 minutitos. Recuerden que si tienen alguna duda, pues pueden ustedes preguntar con toda confianza. Lo importante es que pues quede claro lo que vamos a estar trabajando el día de hoy para que ustedes puedan realizar la tarea de la semana. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Estamos en la clase virtual número eh, 12. Estamos trabajando con la unidad número 3, que es trigonometría. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando, bueno, vamos a seguir trabajando con lo que son las funciones o las razones trigonométricas que estuvimos trabajando la clase anterior. Ahí nada más permítame tantito para poder escribir, porque no me deja escribir la presentación. Permítame. A ver, ya me aparece a mí el lapicito. Ok. Como les decía, vamos a seguir trabajando con lo que son las razones trigonométricas, que es lo que estuvimos trabajando la clase anterior. Y bueno, por aquí vamos a estarlas como compartiendo constantemente. Recuerden que las seis razones trigonométricas son seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, que son las tres principales, seno, coseno, tangente. Y luego aparecen las otras tres funciones que son las recíprocas, o sea, que son las mismas que las tres, pero con los datos de forma inversa, que serían en la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Por aquí, ahí está la plomita. Ahí va, seno, coseno, tangente, y luego de enfrente sería de abajo hacia arriba, cotangente, secante y cosecante. Recuerden que el seno del ángulo y la cosecante del ángulo, pues son razones inversas recíprocas. Fíjense cómo el seno del ángulo tiene la razón cateto opuesto entre hipotenusa, mientras la cosecante tiene hipotenusa entre cateto opuesto. El coseno del ángulo tiene la forma cateto adyacente entre hipotenusa, mientras que la secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, mientras que la cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ok? Esas son las seis eh, razones trigonométricas con las que vamos a estar trabajando durante este parcial. Ok, ahí nada más me pueden confirmar. No sé si me están escuchando bien, si ven la presentación. No sé qué pasó Sí, ahí. profe. Sí se ve. Como que se quiso desconectar esto de aquí. O sea, conmigo. Como que se trabó. ¿Qué hacemos si no nos acordamos de las razones trigonométricas? Recuerden el tip que les di de utilizar lo que es la coca con hielo. Acuérdense que por aquí ponemos las líneas de las fracciones y luego ponemos coca y luego aquí seguido coca y luego para arriba hielo, hielo, coca, coca, hielo, hielo. Y ahí ustedes ya se van a acordar, ok, co es cateto opuesto, H es hipotenusa, K es cateto adyacente, H es hipotenusa.
Y otra vez, co es cateto opuesto y K cateto adyacente. Coca, coca, hielo, hielo. Y como los otros de acá son los recíprocos, pues entonces acá sería hipotenusa entre cateto opuesto. Por acá sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y por acá sería cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ok? Solamente volteamos los valores. Y acuérdense que siempre lo hacemos así. Seno, coseno y tangente. Y luego enfrente, de abajo hacia arriba, cotangente, secante y cosecante. Así como cantadito, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y así vamos a poder saber o identificar cuáles son las 6 razones trigonométricas. Ese es un tip que yo les doy para que se los puedan memorizar o que lo podamos hacer como de forma un poquito más automática sin necesidad de hacer como que una memorización de todas las fórmulas. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar que las razones trigonométricas tienen que ver mucho con el círculo. Por ejemplo, este es un plano cartesiano, tenemos el eje X, el eje Y, el punto donde se juntan los dos ejes pues es el origen, del origen hacia la derecha las X toman valores positivos, del origen hacia la izquierda el eje toma valores negativos, del origen hacia arriba en Y los valores son positivos y del origen hacia abajo son negativos. En este plano cartesiano, si nos damos cuenta, hay 4 zonas que se conocen como cuadrantes y se enumeran a partir del cuadrante que está arriba a la derecha y continuamos enumerando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. ¿Ok? Ahora, si dibujamos una circunferencia que tiene su centro en el origen, nosotros podemos trazar lo que son triángulos a partir del origen. Por ejemplo, aquí yo puedo calcular, esta línea de aquí pues se conoce como el radio de la circunferencia, ¿verdad? Esta línea aquí representaría nuestra hipotenusa. Entonces, si este es nuestro radio, podemos marcar aquí el cateto, si este es nuestro ángulo desde donde vamos a analizar ángulo alfa, pues aquí tendríamos nuestro cateto adyacente y aquí tendríamos nuestro cateto opuesto al ángulo. Queremos analizar a través de este ángulo central, que es alfa. Ok. Entonces podemos calcular los signos de nuestras razones trigonométricas. Ok. Como este cateto opuesto está hacia los valores positivos de X, entonces van a ser valores positivos. Si el lado o el cateto adyacente estuviera del lado izquierdo, entonces se recuerden que acá están los negativos. Para arriba de las Y son positivos y para abajo de las Y son negativos. ¿Ok? Entonces aquí fíjense cómo este cateto opuesto toma un valor positivo y por acá le vamos a poner positivo entre. Y la hipotenusa siempre va a ser positiva porque cuando calculamos el lado de la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces aquí podemos como predecir los signos o calcular los signos de cómo serían nuestras respuestas si nosotros trabajamos con triángulos que tienen su origen en una circunferencia de un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, aquí más entre más, pues el resultado va a ser positivo. Si queremos calcular el coseno del ángulo, el cateto adyacente, dijimos que es este cateto que está aquí. Perdón, es este de acá. Cateto adyacente, cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Cateto opuesto pues también es positivo porque está en las diapositivas hacia arriba. Acá también sería positivo entre positivo, sería cateto adyacente entre hipotenusa, eso nos da positivo. Cateto opuesto entre cateto adyacente, pues son positivos los dos, más entre más es más. De hecho aquí todos nuestros 3 lados del triángulo serían positivos, entonces nosotros ya podemos predecir que el ángulo que nosotros calculemos en este triángulo que está aquí, todos los ángulos nos van a dar de forma positiva, ¿ok? Esto es nada más para que ustedes observen cómo a través de los círculos podemos analizar un triángulo rectángulo. En este caso, pues podemos ver los signos. Observen esta hipotenusa que aparece aquí, ahora está hacia el lado izquierdo. Dijimos que acá están los positivos en X, acá los negativos en X, positivos en Y, negativos en Y. La hipotenusa, esa siempre va a ser positiva porque es un valor positivo que nosotros le damos. ¿Ok?
Si acá está la hipotenusa, para acá debe estar el cateto adyacente y para acá el cateto opuesto. Ahora observen cómo el cateto adyacente ahora está del lado de los negativos, mientras que el cateto opuesto que está hacia arriba, pues sigue siendo positivo. Entonces aquí, cateto opuesto es positivo, entre hipotenusa que es positivo, el resultado es positivo. Aquí el cateto adyacente es negativo, entre la hipotenusa que dijimos que siempre va a ser positiva, menos entre más es menos, cateto opuesto es positivo, el adyacente negativo, más entre menos es menos. Entonces, fíjense cómo al momento de querer calcular nosotros un ángulo o una razón trigonométrica, aquí los signos sí van a cambiar. La hipotenusa es positiva, el cateto opuesto también, y así sucesivamente. Hipotenusa con cateto adyacente negativo, el resultado es negativo. Negativo entre positivo nos da negativo. Y siempre recuerden que coinciden las razones trigonométricas que están como enfrente. Eh, como les digo, esto es nada más como para hacer un análisis de signos de cómo sería nuestra razón trigonométrica, positiva o negativa. Lo podemos hacer desde cualquier perspectiva. Imagínense que lo haríamos de este lado. Entonces nosotros podemos ir analizando. Esto no lo vamos a hacer, o sea, no es parte de la tarea, solamente es una observación de cómo las razones trigonométricas están relacionados con los círculos en un plano cartesiano. Entonces aquí ya no lo vamos a terminar, pero es importante nada más que vean cómo podemos ir jugando con los signos, podemos ir como predecir si una respuesta va a ser positiva o negativa, pero esto no lo vamos a aplicar, es nada más como para que lo vayan relacionando. ¿Ok? Lo que sí vamos a estar haciendo en la tarea es seguir practicando las 6 funciones o razones trigonométricas como lo hicimos en la clase anterior, solamente que ahora lo vamos a hacer con valores. ¿Ok? En los ejercicios de la clase pasada solamente buscábamos pues qué lados teníamos que dividir, pero ahora los lados de nuestros triángulos ya van a tener valores. ¿Ok? Entonces en este caso queremos calcular el seno del ángulo A. Bueno, todas las funciones, ¿verdad? Acuérdense, ahí va en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí ya nos están diciendo, el seno del ángulo, pues hay que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Este sería nuestro ángulo A. Desde esta perspectiva, vamos a calcular las funciones trigonométricas. Entonces, si este es el ángulo A, este sería automáticamente mi cateto opuesto, porque es el que está enfrente. Este sería mi cateto adyacente, porque está unido a mi ángulo, a este ángulo A, y este sería la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, ya sé que el cateto opuesto es este aquí, pero ya nos estamos dando cuenta que ese cateto opuesto mide 3 unidades. Entonces, sustituimos ahora sí las medidas de los lados. La hipotenusa mide 5 unidades. Entonces, aquí vamos a dividir. El seno del ángulo A es igual a 3 quintos. Si dividimos 3 quintos, eso es igual a 0.6 unidades. Este sería el seno del ángulo A, la medida del seno del ángulo A. Más adelante vamos a calcular la medida del ángulo exactamente. Después por ahí vamos a ver ahora sí las funciones inversas. Si yo quiero despejar el ángulo A, este seno lo tendría que pasar al otro lado con su operación contraria, que sería el seno inverso. Así se escribe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita por lo pronto lo vamos a dejar expresado en decimal. Queremos calcular el coseno del ángulo A, pues hay que dividir el cateto adyacente, que mide 4 unidades, entre la hipotenusa, que mide 5 unidades. Entonces dividimos 4 entre 5 y eso es igual a 0.8. Por lo tanto, el coseno del ángulo A mide 0.8 unidades. Continuamos con la tangente del ángulo A. Dividimos cateto opuesto, que mide 3 unidades, entre cateto adyacente, que mide 4 unidades. Entonces dividimos 3 entre 4. Eso es igual a 0.75 unidades. Listo. Se fijan que está muy sencillito. Solamente decir sustituyendo los valores pues en las fórmulas de cada razón trigonométrica. Ahora, si yo ya sé que este es seno, coseno y tangente, y acá tengo cotangente, secante y cosecante, pues vamos a utilizar los valores que ya tenemos aquí, pero al revés.
Si aquí yo tenía 3/5, acá enfrente yo voy a tener 5/3. Y dividimos 5 entre 3, eso es igual a 1.66. Entonces, la cosecante del ángulo A es de 1.66 unidades. Si el coseno de A es 4/5, la secante de A pues sería 5/4, o sea, al revés. 5 entre 4, eso nos da igual a 1.25. Ahí tenemos secante del ángulo A. Luego, cotangente del ángulo A, pues como la tangente era 3/4, acá la cotangente va a ser 4/3. Si dividimos 4 entre 3, eso nos da igual a 1.33. Dejamos nada más 2 decimales. Y listo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer por lo pronto. O sea, vamos a ir como que agregándole más cositas a los ejercicios que vamos a ir practicando para que quede bien aprendido esto y que no vayan a batallar pues a la hora de hacer su tarea o de resolver algún ejercicio en el examen. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo ya con valores? Sin dudas. Ok, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora desde la perspectiva del ángulo B. Vamos a calcular seno del ángulo B, coseno del ángulo B, tangente del ángulo B, cotangente, secante y cosecante del ángulo B. O sea, vamos a estar viendo los catetos desde la perspectiva de este ángulo. Ya no del ángulo A, ahora vamos desde el ángulo B. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente? Cateto opuesto es igual a B igual a 4. Excelente. Este es vamos a ponerle aquí primero, este es el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿cuál sería el cateto adyacente? El lado C A, igual a 5. A igual a 3. este de aquí, este sería cateto adyacente y acá automáticamente pues La está la hipotenusa. hipotenusa. Muy bien. Ahora sí, vamos a sustituir. Seno del ángulo B, ¿cómo quedaría? ¿Qué fracción se forma? 4 entre 3. Cateto opuesto vale 4 entre hipotenusa. Entonces no sería 4 entre 3, sería 4 entre 5. 4 entre 5, muy bien. Dividimos 4 entre 5 y ahí el resultado nos va a dar 0.8. Este sería el seno del ángulo B. ¿Cómo quedaría la fracción del coseno del ángulo B? A igual, o sea, 3 Ajá, y sería 4 abajo, ¿no? 5. sería el 5 porque es cateto adyacente, que es el lado A, que vale 3, entre la hipotenusa, que es este que vale 5. Y 3/5, por ahí habíamos dicho que es igual a 0.6. Este de aquí. 0.6. Ahora sí, vámonos con la tangente del ángulo B. Aquí está, cateto opuesto entre adyacente. ¿Cómo queda la fracción? 4 entre 3. Muy bien, ahí sí es 4 entre 3. Cateto opuesto vale 4, cateto adyacente vale 3, entonces es 4/3 y eso nos da igual a 1.33. Y bueno, como ya sabemos que las otras tres funciones son las inversas o son las recíprocas, aquí el seno del ángulo B es 4/5, pues la cosecante sería 5/4. Y 5 entre 4, eso nos da igual a 1.25.
Si el coseno de B era 3/5, la secante de B pues sería al revés, 5/3. Y 5 entre 3 nos da 1.66. Y como la tangente de B era 4/3, la cotangente de B es al revés, 3/4. Y 3 entre 4 es igual a 0.75. ¿Se fijan? Está muy sencillito. Aquí lo único que estamos haciendo es... Profe, ya no lo escuchamos. Bueno, ya no. a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Ah, ok. Sí, me acaba de aparecer un mensajito que es mi internet. El que como que se iba a cortar. Ok, les decía que está, si se dan cuenta, está sencillito. Es lo mismo que hicimos en la clase de la semana anterior, pero lo hacíamos solamente con las letras que representaban los lados de nuestro triángulo rectángulo. Ahora le estamos dando valores o les estamos dando la medida de cada uno de los lados y ya podemos también sustituirlos para dar un valor pues un poquito más exacto o algo más, digamos, pues real. ¿Ok? Muy bien. Esta es la manera en la que vamos a calcular las funciones o razones trigonométricas ya que conocemos sus lados. Pero cuando trabajamos con triángulos rectángulos, no siempre nos van a dar los tres lados. Probablemente en algunos ejercicios solamente nos den dos de sus lados. Puede ser que me den los dos catetos y yo tenga que calcular la hipotenusa. Puede que me den el cateto, bueno, pues depende de qué ángulo lo veamos, ¿verdad? Puede ser que nos den un cateto y una hipotenusa y nosotros tendríamos, perdón, que encontrar el otro cateto. Para eso vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ok? El teorema de Pitágoras lo vamos a estar utilizando o lo hemos estado utilizando en algunos otros ejercicios, si mal no recuerdo. A ver, es que de repente como doy todas las matemáticas, se me olvida qué es lo que veo en cada una. Pero creo que lo vimos en las figuras al principio, en el segundo parcial, ¿verdad? Cuando vimos áreas y perímetros. Sí, ya lo vimos. Ok, bueno, vamos a recordar este teorema. Si yo quiero calcular la hipotenusa, entonces usamos esta fórmula que es la principal. La hipotenusa al cuadrado es igual a sumar el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. O sea, elevo al cuadrado elevo al cuadrado lo sumo, y eso me daría el resultado de la hipotenusa, pero al cuadrado. Si yo quiero saber cuál es la medida exacta de la hipotenusa, pues entonces despejo. Sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esta sería ya como que la fórmula que vamos a utilizar al final. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde la C es la hipotenusa y las letras A y B pues son los catetos. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos nosotros encontrar, por ejemplo, el cateto A, pues entonces aquí despejamos de esta fórmula y nos quedaría así. A cuadrada es igual, esta B al cuadrado lo paso al otro lado restando, entonces quedaría hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Ya para calcular la medida exacta del lado, pues entonces sacamos la raíz cuadrada. Pero fíjense cómo al querer calcular siempre un cateto, yo tengo que restar a la hipotenusa, al cuadrado de la hipotenusa siempre le tengo que restar el cuadrado del cateto que tengamos como dato. Entonces de aquí se desprende para encontrar el cateto A, pero también podemos despejar si queremos encontrar el cateto B, que sería lo mismo, pero nada más cambiamos el orden de las letras A y B. Nos quedaría B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y ya para calcular el lado ya exacto, pues entonces sacamos la raíz. C cuadrada menos A cuadrada. Estas se las voy a marcar así con marcatextos, con resaltador. Estas son las tres. Bueno, esta es la fórmula principal para encontrar la hipotenusa y estas serían las fórmulas secundarias para encontrar ya sea el cateto A o el cateto B. ¿Ok? Así se los voy a dejar para que ustedes puedan consultar la presentación
y puedan recordar cuáles son las tres fórmulas que se pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, para practicar un poquito esto, vamos a resolver los siguientes ejercicios donde nos piden encontrar el valor faltante. En este caso, observen que tenemos aquí el cateto A, que mide 3 unidades, el cateto B, que mide 4 unidades. Sabemos que son los catetos porque los dos forman el ángulo 90 grados y queremos calcular la medida de la hipotenusa. Si ya sabemos que la formulita principal es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, si sustituyo los valores de A y B, ¿cómo quedaría la formulita? C es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Si elevamos al cuadrado esos dos valores, ¿cómo nos queda aquí adentro de la raíz? C es igual a 9 Sí, 9 más 16. 16. 3 por 3 son 9, 4 por 4, 16. Sumamos los dos valores que están dentro de la raíz. ¿Y cuánto nos da eso? 25. Muy bien. Y si sacamos la raíz cuadrada de 25, 5. entonces aquí ya estamos encontrando que la hipotenusa tiene un valor de 5 unidades. Entonces lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes en la tarea es primero calcular el lado que les pueda hacer falta de su triángulo usando el teorema de Pitágoras. Y una vez que ustedes ya tienen los tres lados, ahora sí, vamos a calcular las razones trigonométricas. Y lo vamos a hacer para los dos ángulos que tengamos. Primero para el ángulo A, luego para el ángulo B. ¿Ok? Este triangulito que estamos aquí sacando ya lo hicimos. Fíjense, este es 3, 4 y 5 son los ejercicios que hicimos al principio. Para que con esto ya se puedan ustedes apoyar. Miren, 3, 4, 5. Ya sacamos las 6 razones trigonométricas para el ángulo A. Ya sacamos las 6 razones trigonométricas para el ángulo B de ese mismo triangulito. Aquí lo único que estábamos añadiendo pues es cómo se calcula el lado que nos pueda hacer falta. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a calcular aquí el lado que nos hace falta. Y si quieren sacamos también las 6 funciones o razones trigonométricas para que tengan otro ejemplo. Y luego ya en los últimos dos creo que nos faltan. Ya en el último triangulito, si nos queda tiempo, calculamos el lado que nos haga falta y hasta ahí, ¿ok? Al cabo ya van a tener dos ejemplos hechos. Tenemos aquí este triángulo rectángulo. Tenemos lo que es la medida del cateto B. Ya nos quedan 10 minutos. Nos queda la medida del cateto B y la hipotenusa. Queremos encontrar la medida del cateto A. Entonces la formulita para encontrar el cateto A sería A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Si sustituimos los valores de C y de B, ¿cómo quedaría la formulita? A es igual a raíz cuadrada de 35 al cuadrado más 28 al cuadrado. Menos 28 al cuadrado, perdón. Excelente, muy bien. Menos 28. Si elevamos el 35 al cuadrado, ¿cuánto les da? Mis 225. Muy bien. Menos, porque aquí sí va a prevalecer ese signo. ¿Cuánto es 28 al cuadrado? 784. Restamos esas dos cantidades, 1225 menos 784. ¿Cuánto les da? 441. ¿Ok? Y si sacamos la raíz cuadrada de esa cantidad, 21. 21. Perfecto. O sea, este cateto, el cateto A mide 21 unidades. Y ahora sí, como les decía, vamos a calcular lo que son las razones trigonométricas
tanto para el ángulo A como para el ángulo B. Entonces pueden ustedes poner seno de A, coseno de A y tangente de A. Bueno, con más espacio porque son fracciones. Y luego enfrente sería cotangente de A, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Se fijan? Seno, coseno, tangente y luego de abajo para arriba, cotangente, secante y cosecante. Si no me acuerdo de las funciones, ponemos coca, coca, hielo, hielo. Y acá pues es inverso. H entre co, H entre K y K entre co. Y ya nada más sustituimos los valores. Cateto opuesto, como estoy desde A, estoy viendo desde aquí, este sería cateto opuesto, este sería mi cateto adyacente, este es mi hipotenusa. Cateto opuesto es 21 entre 35, que es la hipotenusa. Cateto adyacente es 28 entre hipotenusa, que es 35. Cateto opuesto es 21 entre 28, que es el cateto adyacente. Ya, y bueno, aquí ustedes convierten en decimal. Yo aquí ya, como ya no me cabe, así lo voy a dejar. Acá pues sería al revés, 35 entre 21. Acá sería 35 entre 28. Y acá sería 28 entre 21. Ya ustedes ahí convertirían en decimal. Eso sería para el ángulo A. Lo podemos hacer también. Bueno, ahí en la tarea les voy a pedir que lo hagan para el otro ángulo también. En este caso sería para el ángulo B, que sería seno de B, coseno de B y tangente de B. Luego enfrente los recíprocos. Cotangente de B, secante de B y cosecante de B. Aquí ya tenemos las funciones, pero igual si para que se lo aprendan es coca, coca y luego para arriba hielo, hielo. Acá sería al recíproco H, co, H, K, K y co. Y luego ya van sustituyendo cateto opuesto. Ahora lo estamos viendo desde acá, desde esta perspectiva. Este es ahora mi cateto opuesto, este es ahora mi cateto adyacente. Acuérdense que eso cambia dependiendo de qué ángulo lo estemos viendo. Cateto opuesto pues ahora vale 28, hipotenusa esa no cambia, vale 35. Cateto adyacente ahora vale 21 entre 35, que es la hipotenusa. Cateto opuesto 28 entre cateto adyacente, que es 21. Y ustedes sacarían los decimales. Acá pues es al revés. 35 entre 28, 35 entre 21 y 21 entre 28. Y sacamos ahí los decimales. ¿Ok? Esa sería la forma. Déjenme, bueno, vamos con este último ejemplo. Ustedes ahí calculen, por favor, el lado que nos falta. Mientras abro la lista porque se me olvidó sacar la lista para tomar asistencia. Vayan resolviéndola y ahorita me comparten ustedes su respuesta.
Ok, voy nombrándolos y me van diciendo presente. Darlene Castillo, Ashley Cuellar, Presente. su cámara Ashley, Voy. Angie García, Presente. listo. Briseida Juárez, Presente. listo. Briseida, ¿sí tiene su cámara encendida? Sí, profe. Es que se ve todo, no, o sea, no se ve nada. Taidelo era, Presente. listo. Coraima Lozano, Deira Murillo, Mía Salazar, Presente. listo. Sandra Vázquez, María Guadalupe Velázquez Mendoza, Presente. María Guadalupe Villarreal, no está, y Nicole Villela. Presente. Listo. Ya nos va a sacar Zoom de la clase, pero ¿alguien tiene ahí el resultado? ¿Cuánto le dio el cateto que hace falta? Profe, a mí me salió con decimal, no sé si está bien. Le debió haber, ¿cuánto le dio? 27.3. Se me hace que por ahí algo